Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme en la ruina. Esta casa la compramos hace, yo creo que ya más de 10 años. Inicialmente tratamos de desarrollar varios proyectos que resultaron fallidos pues, por diferentes razones. Creo que Casa Rosada pues viene de, ¿no? como una traga por la Candelaria y por estos procesos como de renovación de espacios, de intervenir espacios, de recuperar, de revivir patrimonio. Siempre he pensado que este tipo de proyectos son muy a largo plazo y me acuerdo que cuando compramos la casa, Karen, mi esposa, que vino a conocerla y esto estaba pues en ruinas, decía que por qué teníamos que estar comprando una casa en ruinas y por qué no invertir en otras cosas que fueran más fáciles. Y pues yo siempre he tenido la ilusión de que la Candelaria tarde o temprano va a ser algo importante en el centro de Bogotá. Se trata de revivir la Candelaria y de apostarle a un tipo de proyecto, pues digamos que no es, obviamente tiene un aspecto financiero y comercial, pero digamos que más allá de eso tiene como propósito dialogar con lo que hay en la ciudad, dialogar con la historia de lo que hubo en la ciudad, sí, que no sea otro edificio de estos que son como cajita, 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 sin personalidad, sino darse cuenta de la belleza de lo que ya hay y entrar a dialogar con eso. El reto yo creo que es sacarla adelante después de tantos años, pero de pronto sí uno mirando cómo se han hecho tantas como desarrollos, cómo cada cosa que se discutía en el plano y cada cosa que uno ve y ya ve el muro de adobe y ve cómo se refuerza y ve cómo se empalma estas columnas modernas pues en concreto, que era una casi de las condiciones iniciales de que hubiera esa mezcla de adobe, ladrillo y concreto a la vista. Pues es muy emocionante. Yo sí, ya viendo esto así, pues a una medio terminar, me da mucha alegría y me siento que a pesar de que ha pasado tantos años y ha habido tantas, digamos, dificultades, pues verlo ya como está quedando y verlo como más real de cómo va al final quedar, es, pues sí, le produce a uno una ilusión y una alegría. Nos encontramos aquí en Casa Rosada, un inmueble construido durante la colonia, un inmueble muy representativo de la arquitectura que se dio en el centro histórico de Bogotá desde su fundación. Es un inmueble que fue construido durante el siglo XVII, a mediados del siglo XVII hacia 1750. Hemos encontrado una serie de elementos que tienen valor arquitectónico, como las carpinterías del alero, la conservación del zócalo, de las carpinterías también de puertas y ventanas, y también otros elementos como toda la conservación de los muros, donde mayormente se van a dejar expuestos a la vista para ver la materialidad de estos muros. Se busca mantener unos valores históricos, unos valores estéticos, técnicos, que mayormente se conservan, y unos nuevos elementos de la actualidad para hacer un contraste y un equilibrio entre esos valores históricos y el toque contemporáneo para que mezcle lo mejor de cada época. Primero para hacer la parte de la cubierta, lo primero que hicimos fue una sobrecubierta, ¿sí? Que ella es la que nos ayuda para proteger tanto los muros
como para poder trabajar nosotros bien. Entonces ya después de tener todo el babero perimetral, ya pudimos descansar un poquito porque ya teníamos una superficie de apoyo para nosotros pararnos y poder trabajar bien y que no cayera ningún objeto a la calle. Inicialmente cuando nos llegamos nosotros a esta obra, entramos a hacerle reforzamiento a los muros, ya que los muros se presentaban demasiado deterioro y la casa pues estaba muy inestable. Primero era llegar a estabilizar la casa, que la casa se encontraba muy apuntalada, tenía demasiados puntales, había unos puntales que ya estaban muy deteriorados por el agua, digamos, teníamos muchos riesgos de colapso. Entonces lo más esencial que se llegó a hacer fue restaurar muros, ayudar a apuntalar, cambiar puntales dañados. Entonces aquí en este espacio, estos son los muros originales, o sea, tal cual, se les retiró el pañete y así quedan al natural. ¿Qué hacemos en este sentido? Nosotros cogemos y hacemos unas regatas verticales y unas horizontales como se ve en este modelo. Entonces se instalan los planchones, se perforan y se le ponen estas tuercas y arandelas y se aprisiona el muro. Si bien el primer paso de la reconstrucción de la Casa Rosada fue la recuperación de los muros de adobe, quizás el paso más importante fue la construcción de una nueva estructura en concreto y metal, que es la que realmente soporta la nueva carga de la casa. El primer paso en el proceso de concretos es hacer la armadura de los hierros. Es un proceso riguroso donde básicamente se teje con las manos las varillas que refuerzan zapatas, columnas, pantallas y vigas. Una vez terminada la armadura de hierros, se instalan las formaletas, una especie de paneles contenedores que posteriormente se llena de concreto con una mezcla de arena, grava y cemento. La Casa Rosada presentó dos desafíos enormes en estos procesos de ejecución de los concretos. Por un lado, al estar varios de los elementos en concreto incrustados dentro de la estructura antigua de adobe, fue necesario que los concretos se vaciaran de manera lenta y cuidadosa, ya que el mismo peso del concreto podría quebrar o deshacer los muros originales de adobe. Por otro lado, la altura de la casa no permitía el ingreso de un vehículo mezclador, de tal manera que todos los concretos fueron mezclados en sitio. El reto más grande que hemos tenido ahorita ha sido en el sótano, por la cuestión de la excavación, ha sido por la profundidad se nos ha presentado mucho inconveniente. Nunca había trabajado en una obra de estas, digamos de restauración de casas coloniales, ha sido muy satisfactorio por el conocimiento que se adquiere en esta obra y la antigüedad y el complejo de esta obra. Que sería muy bueno verla finalizando, cómo queda y todo. Algún día pasar cuando ya esté todo terminado y mirarla. El rol nuestro en la obra es las instalaciones eléctricas y de comunicaciones. El proceso nuestro en instalaciones, pues inicialmente hemos venido como a la par del avance de la obra civil. Es un proyecto
bastante complejo. Digamos que las instalaciones no son convencionales, son instalaciones bastante especiales porque los requerimientos de la obra y los muros, los acabados, nos impiden, digamos, que hacer las instalaciones convencionales. Entonces los recorridos, la ubicación de las tomas, ubicación de tableros, ha sido un proceso bastante complejo. Uno de los temas más complejos de este proyecto son las redes exteriores, la forma de conexión del proyecto. En este centro histórico, y pues no debería ser, pero es así, las redes existentes, canalizaciones y demás que existen en las calles están totalmente colmatadas y llenas, cables revueltos de todo, comunicaciones, eléctricos. Realmente es un caos las redes que existen. Entonces poder en este tipo de proyectos hacer la conexión definitiva, y más en este tipo de proyectos que llevan subestación, es un reto muy grande desde todo, desde la planeación, desde el diseño, de poder hacer aprobar los proyectos ante Codensa y la intervención del espacio público. Estamos aquí desde el inicio de la obra, desde que abrimos las puertas de la obra. Ha sido un proceso espectacular, arduo, pero espectacular. Se aprende muchísimo y tratamos de dejar las cosas lo mejor posible. Estamos haciendo una obra, una restauración bastante compleja, pero la estamos logrando, que es lo importante. ¿Corremos hacia allá? Sí, hubieron momentos duros, como fue el desmonte. El desmonte de la casa estuvo bastante complejo, pero lo logramos, gracias a Dios. No hubieron accidentes, hasta el momento todo ha funcionado excelente y cada vez aprendemos un poquito más. Aún teniendo los conocimientos que tengamos, se aprende cada día más de esto, que es un arte para el que lo hace con amor. Esta obra es muy especial, creo yo. Casa Rosada fue una escuela para muchos de nosotros. Si bien ya todos veníamos con una amplia experiencia, creo que esta obra nos ha enseñado bastantes cosas. Pienso que el reto más grande para mí desde mi área como arquitecto fue toda la parte de coordinación del proyecto, de coordinar arquitectura, estructura y una parte de las redes, ya que como es una obra preexistente y una parte de obra nueva, es necesario, además de entender todo lo que había, lo que hubo anteriormente de que nosotros ingresáramos, es entender cómo va a quedar el proyecto antes de que sea finalizado. Entender cómo funcionan los altillos, los refuerzos, cómo funcionan el uso de todas estas maderas recuperadas. En Casa Rosada estamos apoyando todo el componente de arquitectura interior, que va desde la redistribución interior de los apartamentos, ubicación de espacios, hasta ya la creación de todos los criterios interiores, paletas de colores, materiales y demás. Y en ese sentido también estamos acompañando pues, todo el diseño de dotación y selección de mobiliario para el proyecto. El proceso empezó tomando en cuenta todas las arqueologías que nos arrojaba la casa, porque ya había un estudio previo de la historia. Entonces tomamos todos estos información que nos daba en cuenta para empezar a ver qué queríamos infundir en la obra, como respetando la historia que tenía, ver un poco como con qué elementos podíamos poner en valor
toda la historia que tiene. Nosotros hemos estado, desde un comienzo recibimos un juego de planos, ese juego de planos lo revisamos detalladamente, hicimos observaciones, reorganizamos cosas dentro de los apartamentos y luego empezamos a crear criterios de interiores paso a paso para crear acuerdos tanto con los clientes como con las distintas líneas técnicas, conservación, iluminación, agua, en fin. Lo primero que hicimos fue como una serie de acercamientos a cuál era la vibra general que queríamos y con esa vibra general empezamos a añadir elementos de diseño de interior a través del render y del modelo 3D y con eso empezamos a entablar como una conversación con el cliente y con el arquitecto constructor para llegar como a la concertación de qué tipo sobre todo de vibra se quería. El proceso pues partió un poco de un manual de interiores que hicimos, donde empezamos desde las cáscaras o desde la envolvente de los apartamentos y de ahí fuimos bajando a diferentes elementos como pisos, escaleras, barandas, muebles, closets, cocinas, baños, espejos, divisiones de baños, en fin. Cuando terminamos todo el proceso de apartamentos interiores, ya pasamos a las zonas comunes. Estuvimos trabajando pues todo lo que son patios, terrazas y finalmente fachadas. Dentro de esos criterios también hubo criterios de iluminación, por donde cómo íbamos a iluminar los espacios para que la arquitectura fuera como la lámpara. Y ya finalmente entramos como a todo el componente de dotación, que no es nada sencillo, sino que ha sido también la selección de, no sé, cientos y cientos de objetos, de telas, de colores, de tonos, de materiales. Ya había un esfuerzo tan grande de tanta gente trabajando en este proyecto que nos empezamos a cuestionar y a preguntar sobre los proveedores que íbamos a escoger para el amoblamiento. En este momento en Colombia, pues claro, hay mucha competencia, muchos muebles y quisimos también, hablando pues de todo el esfuerzo y de pues que esta era una casa patrimonial, ¿no? Queríamos como conservar un poco esa esencia de los oficios y escogimos trabajar con proveedores nacionales 100% y apoyar como esa industria que en Colombia sigue siendo tan linda y tan amplia y como tan especial. Entonces todo empezó como metiéndose a buscar proveedores, a entender cuáles eran los mejores proveedores para ciertos muebles, los tapetes, las poltronas, los sofás, las cocinas, los cojines, los objetos de decoración, ir a visitarlos a cada uno en sus talleres, ir a escoger telas. Esto ha sido mejor dicho, desde ir a la alquería a ver telas como inspiración pura hasta ir a ver telas en la 127 hasta después escoger proveedores muy puntuales y eso ha sido ha sido muy especial ver cómo cada cosa se va uniendo y cómo cada proveedor ha ido aportando desde su oficio para crear un proyecto que está muy cercano a nuestro corazón. Además del uso exclusivo de carpinteros colombianos para todos los muebles del proyecto,
Uno de los logros más especiales de la Casa Rosada fue no solo recuperar los elementos grandes de la estructura antigua, sino también darle nueva vida a otros elementos que quizás ya no tenían un valor estructural, pero sí un valor como muebles. Se renovaron puertas y se hicieron bancas de madera. Incluso se hicieron lámparas y jarrones con la arcilla que se sacó de las excavaciones. Darle vida a la madera yo creo que es una de las cosas más gratificantes que tenemos en este proceso, porque normalmente lo que se hace con las maderas es que se llevan a lugares de acopio donde no se van a utilizar para nada, se entierran, no se queman, y nosotros podemos rescatarlas, podemos hacer otro tipo de cosas, muebles, bancas, espejos, artesanías como tal. Y es parte de recuperar la historia, de volver a crear, de volver a experimentar con otras cosas y tener un poquito más de durabilidad en la madera, darle otra vida. Inicialmente pues es una madera estructural, extraemos de la obra, limpiamos, inmunizamos, estabilizamos, cortamos, vemos qué torceduras, qué rajaduras les ha ocasionado el tiempo y asimismo nos permite hacer una planimetría y poder fabricar un mueble y disfrutar nuevamente de la belleza de estas maderas. Yo me siento muy afortunado, creo que hemos dado con un equipo muy bueno, una mezcla de creatividad y juicio y ante todo muy buena onda. Traigo de todo, bullerengue con reggae, plátano con sandunga, café con shekeré, un tumbao de quimbaya en la playa, traigo semillas de alegría que callan. Traigo de todo, miel trienica, cumbia galáctica, cadencia tropical, sabor exótico y original, en esta ponchera traigo calidad. Para mí, pues este es mi proyecto de los últimos 5 años en Bogotá, que es muy lindo, pues uno lo va acompañando desde que era una ruina a ahora ya estar sentado en este apartamento que está prácticamente listo, pues es muy lindo, es muy loco, ¿no? Cómo cambió el espacio, y sí, me conecto con esa idea de construir ciudad. De no solo habitarla, sino construirla, o sea, que en 5 años, más allá de que va a quedar esto, pues pucha, fueron 5 años donde pasó mucha gente, donde le metió el alma a mucha gente, donde pues ojalá les haya servido en su vida y, ¿no? Para sacar adelante sus proyectos, y sí, es como dejar una buena huella. Pura sabrosura, la cura segura. Fruta madura pa' quitarte la amargura. Que sabe amar a montaña y a jungla. Fruta madura pa' quitarte la amargura. Pura sabrosura, la cura segura. Fruta madura pa' quitarte la amargura. Que sabe amar a montaña y a jungla. Fruta madura pa' quitarte la amargura. Bailalo pegado, apretado y contorsionado. Bailalo pegado, apretado y contorsionado, emparejado, enamorado, pues al final, si nos vamos ahí es que disfrutar, lo mucho que vivir, lo mucho por andar y que probar, cuántas cosas nuevas en el azar, quizás hoy pierdas mucho, quizás no pierdas nada, de algo estoy seguro, arrepentirte jamás, la vida es una, el tiempo se nos va. Pura sabrosura, la cura segura.